tenemos el placer, yo por lo menos, y creo que tenemos todos, siempre, cuando se trata de una presentación de una nueva criatura, que es lo que al fin y al cabo aquí en este centro nos gusta divulgar, difundir y por supuesto, en este caso, el creador, que nos va a hablar de ella más, ¿vale? Y María Ángeles, la doctora María Ángeles Rodríguez Domínguez, que también nos va a ayudar con ella. Por lo tanto, voy a pasar a presentar sin más preámbulos porque si no nos vamos un poco. Al autor, mi buen amigo Manuel Cabezas Velasco, es igual que yo, licenciado en Geografía e Historia, no sé si tú también, esa licenciatura que había antes, pero él tiene la especialidad de Geografía por la Universidad de Castilla-La Mancha. También, igual que yo, ejerce su labor profesional en el ámbito de la cultura. Más concretamente trabaja en los museos municipales de Ciudad Real desde hace por lo menos 20 años o por ahí. Un par de décadas, sí, más o menos. Ha publicado más de 100 artículos de temática relacionada con la historia y el patrimonio de Ciudad Real, aparecidos en el diario digital ciudadano miciudadreal.es. Esto desde hace más de una década. Unos 60 han sido sobre el patrimonio de Ciudad Real, en la sección Recuperando el Pasado, más de 40 en la subsección Efemérides Ciudad Real, que la mayoría son entrevistas, ficción y biografías o reseñas biográficas, y otros 7 en la subsección Judíos por Ciudad Real. De hecho, vamos a hablar de ello, pero Manolo Cabezas es un gran especialista en la judería de Ciudad Real y es un tema que lo ha estudiado mucho y que quien lea la novela o si ha leído la primera se dará cuenta de ello. Por otra parte, también ha llevado a televisión, a CRTV, reportajes sobre esta misma temática del pasado judío de Ciudad Real. Con su primera novela, La huida del Heresiarca, comenzó una reivindicación de este pasado judío de Ciudad Real y ahora, como continuación, nos presenta esta segunda, Las pesquisas del trapero. Ambas se incluyen en un trabajo más amplio titulado De heresiarcas, traperos y hombres de Dios. Esta labor divulgativa se completa con otro tipo de publicaciones en diversos concursos literarios, habiendo quedado seleccionado en el premio Café Español de relato corto en 3 años, 18, 20 y 21, y en el certamen de microrrelatos Signos Editores en octubre de 2018 y de microrrelatos Pluma, Tinta y Papel de 2020 a 2021. Bueno, pues con este bagaje y esta pequeña, porque hemos abreviado, reseña de su currículum, voy a hablar un poquito de la novela, pero intentaré ser breve. Solamente añadir que además de todo eso, personalmente me siento muy halagado porque él me haya invitado a presentarlo y a hablar de su novela, porque es un gran amigo. Es de las primeras personas que conocí cuando llegué a Ciudad Real, hace 29 años, junto con Carlos Sánchez Molina y mi amigo Paco y compañero. Yo creo que han sido de las personas que ahora mismo me acompañan los tres, de las primeras personas que conocí en Ciudad Real y son grandes amigos. Además, yo lo definiría como una gran persona, además de gran amigo, y de trato amable. Esta fotografía, si alguien tiene libros, no que la vea, con esta fotografía del autor, esto no les ha costado trabajo hacerla. Está riendo como yo siempre lo veo. Manolo es de un trato de verdad que da gusto hablar con él, tratarlo, y por eso también me ha gustado estar aquí. Bien, y paso a hacer una breve recensión sobre la obra. Bueno, primero decir que aunque no soy un gran aficionado a la novela histórica, tengo que reconocerlo. Este verano me he puesto las botas, he leído más de 15, pero bueno, me he metido en un lío que pagué por presentar algunas, por estar en un jurado, etcétera, pero bueno, a lo que iba. Pero como por mi formación académica de historiador, me cuesta despojarme de esa ortodoxia historiográfica para adentrarme en la ficción literaria. O sea, yo tenía un profesor que decía siempre, bueno, a todos lo habremos tenido, ¿no?, que una cosa es lo que se podía haber sido en la historia, otra cosa es lo que ha sido, con lo cual nos cuesta leer algo que tú sabes que no ha ocurrido o que no ha podido ocurrir, ¿verdad? Bueno, dicho eso, he leído muy buenas novelas históricas, por supuesto, como todo el mundo, y esta me ha traído a la mente una de las grandes novelas de los últimos tiempos. A mí me la ha traído a la mente, no sé si habrá tenido algún tipo de influencia en tu obra, luego nos lo dirás, pero El hereje de Delibes a mí me gustó bastante, de los últimos tiempos me gustó bastante,
Aunque bien es cierto que ahí en ese caso la herejía era por otra parte, era cuando la Reforma protestante, etc. Y otra ciudad, por supuesto, Valladolid. Y dicho esto también, esta obra tiene varios aspectos que a mí me han llamado la atención. No voy a hablar de originalidad, que también la tiene, por supuesto, pero a mí en primer lugar el simple hecho de ambientarse especialmente en Ciudad Real, yo lo digo unas mil veces cuando vengo, que llevo la sección local de esta biblioteca y es algo que me llena de orgullo porque me gusta conocer a la gente de aquí, de toda la provincia, autores, temas, y cuando hablan de nuestra historia, ¿para qué vamos a hablar, no? Pues el hecho de ambientarse especialmente, aunque la mayor parte de la acción se desarrolle en muchísimos más territorios, más que en Ciudad Real propiamente, en Castilla, Aragón, incluso en Portugal, en muchas ciudades y villas. Pero la raíz de sus personajes y su tierra prometida siempre será esta. Eso en primer lugar. Este hecho, de todas formas, no pasará inadvertido para cualquier lector que pueda sentir profundamente, o más o menos profundamente, pueda sentir lo doloroso que puede ser cualquier exilio en cualquier época y en cualquier lugar, por ser un hecho, pues tristemente, que se repite a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aquí se habla, pues eso, de exilio, de destierro, de persecución y por supuesto, de una historia real que ocurrió y que la ambienta bastante bien. Por otra parte, también justifica mi interés por esta obra el contexto histórico en el que se mueve. Ya hemos dicho algo, la expulsión de los judíos, especialmente el edicto de expulsión, y la creación del Tribunal de la Inquisición en los reinos peninsulares por los reyes católicos. Primeramente en Castilla y Aragón y un poco después en Portugal y en Navarra. En todos los reinos peninsulares pues, fue un hecho que sin duda fue uno de los más trascendentales desde, creo que, de nuestro punto de vista, de la historia durante siglos. Y que, como bien sabemos, tuvo importantes y casi siempre negativas consecuencias para la posteridad. La realidad histórica es absolutamente correcta, desde mi punto de vista también, yo siempre digo mi opinión, y no encuentro tacha que poner a tal fidelidad, Manolo. Pues soy muy aficionado a detectar posibles gazapos en la documentación histórica, y si luego hay algún debate y me da tiempo, quizá a la doctora María Ángeles Rodríguez le preguntemos, porque en una ocasión, por poner algún puntillo por ahí, mencionas en uno de los personajes a Ciudad Real y a La Mancha y Ciudad Real, o algo así. Y yo lo de La Mancha no lo veo yo muy... Efectivamente, que aquí... Pero bueno, eso es... o por lo menos en las relaciones topográficas de Felipe II, casi ninguna población del campo de Calatrava hablaba de ser de La Mancha, ni del campo de Montiel, casi ninguno tampoco, quizás más en la parte norte, ¿no? Lo que era el común de La Mancha que ya existía, todo esto. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento más despacio. Y dicho eso también, se puede seguir a la perfección la trayectoria de los principales acontecimientos durante un periodo de tiempo que abarca como el último tercio del siglo XV y el primero del siglo XVI, incluyendo algunos personajes históricos, por supuesto, como debe ser, y sin perder de vista, sobre todo, el retrato de esa ciudad real que atravesaba por su momento de mayor esplendor histórico. Un apogeo urbano sin precedentes, desarrollo del comercio, de la artesanía, instauración del Tribunal de la Inquisición, de la Chancillería nada más y nada menos, que solamente duró 10 años, hasta que se instauró en Granada. Entonces el apogeo fue tremendo para la ciudad, pero de la misma forma, desde la llegada del emperador, no por eso solamente, por otros hechos, y la expulsión de los judíos, por supuesto, y algunas cosas más, pues comenzó cierta decadencia, o un periodo ya que fue más en declive. Y justo reconocer en toda la narración también los excelentes conocimientos que posee el autor, históricos por supuesto, y el importante trabajo de investigación sobre la sociedad conversa de la época y de los lugares por donde se desenvuelven los personajes. Yo, igual que algunos de ustedes, pues he estado en algunos de esos lugares y efectivamente pues, nos va dando un paseo por juderías de las más importantes de España. No solamente por Zaragoza, Hervás, por Toledo, por Ciudad Real, por Segovia. O sea que yo creo que de los lugares lo dejo más para que lo hable María Ángeles. Bueno, aunque también podríamos hablar mucho. Y por último no quiero olvidarme de la ambientación y perfecta documentación que se aprecian en muchos otros ámbitos, como por ejemplo los profesionales. Ahí sí que me toca, desde mi punto de vista profesional, cuando hablas de la imprenta en esa época.
La imprenta, te has documentado muy bien, pues efectivamente la imprenta en Híjar tuvo, en ese pueblo, pequeña población turolense, la tuvo en el palacio del duque de Híjar, y era de los pocos pequeños pueblos que la tuvo. Pues hacia 1500 no había ni siquiera ni 30 imprentas en toda España, hacia 1500. Y sitúas también muy bien la de los Horus, Urus, que también se le llama, a la familia alemana que tenía la imprenta en Zaragoza. Por aquí en nuestra red de bibliotecas tenemos por lo menos un incunable de esta imprenta. Y también habla con mucho detalle y también muy bien documentado sobre las ordenanzas del comercio, de la pañería, de sus trabajos, de la época, o también incluso sobre sustancias sanadoras de herbolario, que también aparece por ahí. En fin, creo que está bastante bien detallado todo eso. Y de lo demás no voy a decir apenas nada, porque la estructura narrativa me parece que está muy bien construida, alternando los lugares y los tiempos por diferentes familias, y con idénticos problemas y con idénticas soluciones que buscan refugio, y esa huida que a veces les depara peores destinos o consecuencias que la propia que quedarse en el lugar. Pero estos personajes están bien dibujados y me han hecho tomar a mí mayor interés a medida que avanzaba la novela. Ya los personajes creo que van creciendo, esa es mi opinión. Y por supuesto no seré yo quien diga la última palabra sobre la calidad literaria del libro, no me gusta hacerlo. El tiempo y los potenciales lectores, potenciales porque creo que pueden ser muchos, o por lo menos aquí en Ciudad Real, pero también me atrevo a pronosticar que tendrá una buena acogida también quizás en otras bibliotecas y en otros lugares. Y seguro que Manolo, conociéndolo, tendrá continuidad. Me espero. Así es que muchas gracias, yo termino aquí y le paso la palabra a la doctora María Ángeles Rodríguez Doménech. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y me pasa un poco como ha dicho él, para mí pues es un placer y un honor que Manuel Cabezas Velasco me ha invitado, me ha dado la oportunidad de estar en esta presentación del libro, o más bien Manolo, como le conocemos todos. Y bueno, no sé si saben, si han podido ya disfrutar de la novela, pero esta es la continuación de otra novela anterior, que es La huida del heresiarca. Yo creo que las dos hacen falta leerlo. De hecho, se lo he dicho a Manolo, yo he tenido que releer otra vez la anterior para situarme un poco en esta novela, ¿no? Y a mí me encantaría empezar hablando del autor, porque creo que conocer un poco a nuestro autor y su trayectoria nos va a ayudar a entender un poquito más todo el trasfondo que tiene esta novela, que realmente es impresionante. Manuel Cabezas Velasco tiene una formación académica, como sabemos, de geógrafo e historiador. Pero yo creo que todos le conocemos más por todos esos artículos que ha ido publicando en Mi Ciudad Real y ha ido rescatando siempre la historia y el patrimonio de esta ciudad. Y eso hace que esta novela tenga algunas características muy peculiares. A mí por lo menos me ha sorprendido y yo creo que también se detecta, ¿no? Al final de la novela tiene unos anexos que son impresionantes, porque yo no he encontrado unos anexos que te hablan. Tienes transcritos las ordenanzas de los paños, las transcripciones de la creación del Tribunal de la Chancillería en Ciudad Real, el decreto de expulsión de la corona de los judíos de la corona de Castilla y Aragón, un glosario de términos, el calendario hebreo, la cronología básica y no solo eso, sino que también tiene una bibliografía de referencia para ese contexto. Bueno, pues claramente nos está hablando de un autor que se ha documentado mucho para escribir esta novela. Pero además, pues claro, nos cuenta unas tramas de los protagonistas que recrean nuestra ciudad. Y cuando tú estás leyendo la novela, pues él, que es un gran conocedor, hace que en nuestro imaginario podamos recordar cómo era la judería en Ciudad Real, porque quedan muy pocos vestigios actualmente. Entonces él nos lo va describiendo y intentas ahí imaginarte cómo era en aquel momento la judería de nuestra ciudad. Aquí, como sabemos, ¿no?, los académicos un poco, pues sabemos que cuando uno se acerca a un periodo histórico, el gran peligro que corremos todos es acercarnos desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Y eso pues sabemos que con los criterios de la ciencia histórica no se puede hacer. Pero la novela histórica sí se lo puede permitir. Entonces, es lo que hace Manuel. Nos permite recrearnos en el contexto geográfico, histórico del momento y nos ayuda a entender
mucho mejor aquel momento o aquellos fenómenos históricos que se produjeron. Un aspecto personal, yo también diría, o que a mí me ha parecido desde prácticamente el principio de la novela, es que reivindica desde las primeras líneas la estrecha convivencia que se daba entre las religiones y, sin embargo, cómo se ven truncados por cuestiones políticas y económicas. Cuando se involucran estos aspectos, pues eso, así se habla de esa convivencia que habría entre judíos, conversos, cristianos conversos del judaísmo y de musulmanes, que, bueno, pues ahí sabemos que esa convivencia a veces se veía truncada y en algunos casos utilizada por cuestiones de envidias. Pero en el libro lo que aflora es la humanidad, porque siempre sale, independientemente de la religión que sea, siempre ahí aflora un poco pues ese rescatar al más vulnerable, en este caso esa pareja que tiene que huir en los diferentes momentos, porque se repite a veces ese proceso en las diferentes generaciones. En esas huidas de las diferentes generaciones, de las 3 tramas más o menos que se contemplan en esta historia, nos permite también recorrer geográficamente pues muchos puntos de toda la geografía de la península ibérica. Como bien ha dicho, también llegamos a Portugal y también a otros puntos donde el peso de los judíos en España tenía una importancia, entonces nos ayuda a entender mucho más todo eso. Pero para mí yo también destaco algo que no estamos acostumbrados a leer, y es que se describe la vida cotidiana. Y eso no sé, a mí personalmente me atrae mucho, porque a veces unido a esos datos históricos también quieres saber cómo se vivía el día a día en esos trabajos, en esa forma, ¿no? Entonces te permite perfectamente entender cómo podría ser ese día a día. Y no solo eso, sino que nos acerca al mundo de la imprenta, nos acerca al mundo del comercio y en concreto de los paños, y todo eso, a mí, yo creo que eso es lo que describe este título de la novela, ¿no? Al apesadumbrado don Juan, que tiene que, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pues las pesquisas, los intereses, cuando se truncan, esos intereses económicos que él tiene como comerciante, y que por esas envidias que tienen sus contrarios a la religión o incluso sus correligionarios, que le acusan a la Inquisición y tienen que llevar a su madre a la muerte, ¿vale? Para llevar a esa situación, ¿no? Entonces ahí vemos esa dura decisión que a veces pues nos pone, ¿no? Ese mundo hostil que, bueno, pues que a veces se puede generar también hoy en día, ¿no? Y esa tragedia hace que, pues eso, que la novela al final vaya teniendo pues muchos hilos, ¿no? Como antes comentábamos, es el protagonista porque es el que va marcando, pero en realidad hay muchos protagonistas. Está su tía, está su madre, que tienen un gran peso dentro de la religión judía. Entonces, bueno, no sé, te va llevando. Yo creo que es una novela que te mantiene enganchado por la trama, por las huidas, las grandes acogidas de esos huidos. Y sobre todo, pues porque los acogen los ciudadanos de a pie, con los medios que tenían, ¿no? Sin grandes cosas. Y a mí quizá aquí yo destaco una grandeza de Manolo, y es que tiene una redacción que permite meter una gran cantidad de datos históricos y geográficos unidos a la trama y que te mantienen enganchado, porque a veces unir esas cosas es muy difícil. Y entonces él ha conseguido pues, hilar muy bien el mezclar esos datos con la trama para que continuemos leyendo la novela. Yo creo que esta novela es la punta del iceberg de todo el conocimiento y descubrimiento que el autor ha hecho de todo ese periodo histórico, que lo traslada con una gran narrativa. Me parece que esa gran narrativa, como le ha hecho en otras ocasiones, merecedor de nominaciones a premios y de premios, para mí este libro, sin ser una gran experta, me parece que también podría merecer un premio. Y no solo eso, yo te animo a que lo lleves, a que se pueda llevar al cine, porque me parece que la trama te mantiene, y de hecho se termina el libro y yo digo, pero bueno, que no ha terminado la historia, que me faltan más cosas. Entonces estamos enganchados para la siguiente, y eso que nos hemos leído 600 páginas, o sea que tiene. Entonces yo, bueno, querría terminar, no me quiero alargar más, animando a todos los presentes y a quien pueda, al público que esto pueda llegar, de animarles a la lectura. De verdad que son mis sinceras palabras, porque si os gusta la historia, si tenéis cierto cariño a Ciudad Real y a sus entornos, es una novela que, bueno, que te permite ampliar conocimientos
y desde un punto de vista muy próximo, muy cotidiano, ¿no? Y yo creo que pues también ese aspecto tan bonito que destaca para mí en toda su obra, que es esa convivencia entre las diferentes religiones, ese conflicto de intereses que muchas veces se mezcla, ¿no? Política, economía, religión, cómo se intenta superar y luego al final pues cómo aflora esa humanidad, que es lo que nos hace a todos pues estar aquí. Entonces, si quieren pasar un buen rato, yo les animo a que se pongan con la novela. Y sin más, pues darles las gracias y que nos cuente Manuel o Manolo para los amigos lo que él quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Bueno, ahora me toca a mí, después del lío en el que me han metido. Ahora el que voy a ser un poco más farragoso voy a ser yo, casualmente el autor. Lo primero que tengo que decir, y es lo que suelo hacer siempre cuando hago alguna presentación, es recordar todos aquellos actores que han participado en el proceso. En este caso, los primeros los tengo junto a mí, que son las dos personas que han dejado un hueco en sus respectivas agendas, la doctora en Geografía por la Universidad, directora del proyecto Nosotros Proponemos, miembro del Instituto de Estudios Manchegos, etcétera, etcétera, María Ángeles Rodríguez Doménech, gracias por tu presencia. Y mi amigo de hace ya más de 2 décadas, Esteban Jiménez, y anfitrión en el día de hoy, puesto que estamos en su terreno, en su lugar de trabajo, y que te agradezco igualmente la presentación y que estés aquí conmigo. Por otro lado, para que este producto final, ya sea la huida del Erese Arca, o en este caso las pesquisas del Trapero, lleguen a término y se vean como resultado final de la forma que está físicamente presente ante ustedes, y también en el caso de luego ya facilitar el acceso a cualquiera de los lectores, hay varias partes implicadas en ello. La primera es la editorial Círculo Rojo, que es la que me llevó a cabo el proyecto a término. En segundo lugar, para que estemos hoy aquí, hago extensible no solo a Esteban, sino a todos los compañeros de trabajo, entre los que hay unos cuantos entre el público, por toda la ayuda recibida durante este tiempo. Y en tercer lugar, por supuesto, la labor en la persona de Rafa, que está al fondo de la librería Serendipia, que es la que podrá darle acceso a los ejemplares de que dispone. Sin embargo, para que yo esté aquí, primero alguien me tuvo que dar a luz, y la principal responsable es una señora que ya se está medio riendo, medio llorando, que es mi madre, que es la representante de mi familia, y a la que también he de dar las gracias por estar hoy aquí de nuevo. Y finalmente, como parte imprescindible del proceso para que esta obra haya llevado a término y haya salido a la luz, hay 2 bloques fundamentales, que es el grupo de amigos que me han ido aconsejando, me han ido puliendo, entre los cuales veo a varios de ellos, a Carlos, a Rosario, a Paco, a Antonio, etcétera, etcétera. Podría nombrar muchos más, tengo esa suerte. Y los actores principales del proceso, que han sido los redactores del diario donde suelo publicar hace una década, miciudadreal.es, Eusebio lo tenemos aquí en primera fila, y el que ha plasmado las imágenes de las páginas de esta novela, que es el artista magreño José Antonio González Silvero. Para todos ellos quería dar el mayor de los aplausos.
embargo, no me quiero olvidar, dado que estamos en una época en la que el mundo de las redes abre un abanico de posibilidades para que tengamos acceso todos, y digo todos con mayúsculas, hay particularmente un grupo de personas que tienen dificultades, que son las personas que tienen el trastorno del espectro autista, y habrán visto que en los carteles anunciantes de esta presentación aparecen esta serie de símbolos conocidos como pictogramas, donde hace referencia a la fecha de presentación del día de hoy. También para ellos va un pequeño recuerdo en homenaje. Y ahora ya me voy a centrar en lo que es la novela. Lo primero, cuando siempre me han preguntado por la calle, al igual que ocurrió con el Heresiarca, el conocido Sancho de Ciudad, siempre la gente me preguntaba esa palabra, ¿qué era? Ya le expliqué en su momento el significado que tenía. Pero curiosamente me ha ocurrido exactamente lo mismo con el trapero. El trapero, al igual que el heresiarca, son dos términos ya más bien en desuso, con los que los utilizo en los dos títulos de las dos novelas para dar un poco más fuerza al personaje que representan. En este segundo caso, el trapero equivale a lo que sería un mercader de paños, y cuyo personaje que representa es el conocido mercader Juan de la Sierra. Ese es el motivo por el cual utilizo este término. Pero para los que aún no conocen la primera novela, dadas las alusiones que han hecho mis compañeros de mesa, les voy a contextualizar un poco en lo que sería el ámbito cronológico de ambas tramas. Con motivo de la presentación de La huida, lo que traté de rescatar de las manos de Sancho de Ciudad, del heresiarca, es el pasado que había tenido Ciudad Real en cuanto a una judería que a partir de 1391 tendería a desaparecer en su gran mayoría, dados la onda expansiva que se provocó en Sevilla con el pogrom que se inició allí y que asoló por muchas juderías de Castilla, incluso llegando a Aragón, afectando a Valencia y algunas más. Eso fue el comienzo un poco de lo que sería el final de la judería. A partir de ahí, eso me sirve para reivindicar el proceso del cambio de dos términos. Hablar de judío por un lado y de judío converso por otro. ¿Por qué? Porque a partir de 1391 y sobre todo a principios del siglo XV, en la década de 1410, en 1415 más o menos, se iniciará una ola de antisemitismo que obligará a las conversiones en masa, abanderadas por un conocido religioso que se llamaba Vicente Ferrer, pero no solo con él, sino con otra serie de normativas que propiciaron esas conversiones, y por eso surge el término de conversos. El converso es el que luego, conforme vayan transcurriendo las décadas, será el que podrá ser condenado, porque se habría dado muestras de que había traicionado a la nueva doctrina en la que se había convertido. Si manifestaba que todavía estaba creyendo en la antigua. Eso ocurrirá a partir de 1483 aquí en Ciudad Real, cuando se instaura el Tribunal de la Inquisición, y desgraciadamente para los que tuvieron el auge en aquella época, el tribunal solo duró 2 años.
para los judíos conversos, por suerte, solo fueron 2, porque provocó bastante daño en ese sentido. Eso más o menos sería el final de lo que habría sido el ámbito cronológico de la huida del heresiarca. Aquí comenzamos un poco lo que es la novela que presentamos hoy, Las pesquisas del trapero, con Juan de la Sierra. ¿Por qué 1483? Porque Juan de la Sierra será el primer reconciliado, el 1 de octubre de 1483, por el Tribunal de la Inquisición, y al día siguiente será su propia esposa. Eso motivará que asuma la culpa de que su conversión no había sido real, sino que judaizaba en el ámbito familiar, por decirlo de alguna forma, y de ahí un poco que tuviese que volver al seno de la doctrina cristiana mediante la reconciliación. ¿Por qué luego 1492? Indico ahí. Es una fecha clave a lo largo de la novela y que ya ha esbozado María Ángeles hace un rato. No solo es importante el decreto de expulsión de los judíos, sino que es una fecha clave en la familia de Juan de la Sierra. Cuando Juan de la Sierra se ve obligado a ir en busca de su madre a la vecina Portugal, aunque también pasa por cerca de la localidad natal de su padre, de Alfonso González de Freixenal, que era Fregenal de la Sierra, cuando vuelven, Leonor González, que era la madre, se ve obligada a ir a Toledo, porque el Tribunal de la Inquisición ya se había trasladado a esa ciudad. ¿Qué ocurre? En 1492, Leonor González morirá en las hogueras de la plaza de Zocodover, en Toledo. Entonces, por eso la fecha tan relevante en el mundo en este caso, de la familia de Juan de la Sierra. Y finalmente, ¿por qué el ámbito cronológico lo extiendo hasta el siglo XVI? Para hablar de Juan de la Sierra hay 2 etapas diferenciadas. Por un lado tenemos la etapa que corresponde al siglo XV, donde todavía es un hombre joven, y cuando llega aquí la Inquisición se ve amedrentado, porque todavía no tiene la suficiente madurez para combatir la represión que suponía el Tribunal de la Inquisición en esa época. Y dado que su madre y su tía habían huido al haber sido condenadas en absentia. Entonces, ¿qué ocurre? Que él se someterá a la doctrina cristiana en esa época, pero conforme va creciendo y a raíz, sobre todo, del fallecimiento de su madre, y dado que venía de una tradición familiar de traperos, porque su padre también lo era, se metió en el mundo del paño, se convirtió en un mercader, lo que sería en términos germanos un verlag, que era un mercader empresario, es decir, alguien que controlaba todo el proceso desde lo que era la recogida de la materia prima hasta la venta del producto final, y esa importancia llegará a datarse incluso en documentación que aparece en estudios como el de Luis Rafael Villegas, en el que equiparan a Juan de la Sierra, que tenía un montante a nivel económico de una producción pañera equivalente al 20% de la producción de la pañería de Cuenca. En aquella época era una auténtica bestialidad, de ahí la relevancia que tenía el trapero. Pero no solo eso, este personaje, al pertenecer al mundo de los paños, como han mencionado ellos, también se verá implicado a la hora de participar en la elaboración de las ordenanzas que, tanto en los tiempos de los reyes católicos como hasta, sobre todo, en 1511, irían reelaborándose constantemente para tratar de organizar un poco el tema de la pañería aquí, sobre todo en Castilla. Eso de ahí un poco
el ámbito cronológico que trato de expresar. Luego ya los detalles les invito a que lo lean en la novela. Primera parte. Llegó la Inquisición. ¿Qué hacemos? Pues nada, los judeoconversos pueden tener varios tipos de condenas a la hora de, en función de la pena que reciben. Puede ser una pena de abjuración. Cuando se intuye o se sospecha que son herejes, puede ser abjuratio levi o vehementi, depende ya de la gradación de esa pena. Luego están los reconciliados, que ya es una herejía pública y notoria. En este caso, ahí estaría Juan de la Sierra. Y los relajados, que serían ya los que serían entregados al brazo secular para ser condenados a muerte. Esa sería un poco la gradación en cuanto a penas genéricas. La primera sería más una condena de carácter pecuniario, que podía ser en cash, como se suele decir, o a través de conmutada con una condena de azotes o otro tipo de cuestiones, pero en general sería ese un poco el abanico de posibilidades de las condenas que podían llevar a cabo la Inquisición. Y dirán, ¿y ese cómic que pinta ahí? No es casual. Ese cómic pertenece a una obra que se llama Historia de Ciudad Real y cuya autora, en cuanto a las láminas, es la pintora Natalia Ziliska, ucraniana. Y quería darle un pequeño homenaje desde aquí como muestra de apoyo a su pueblo que no está pasándolo demasiado bien en estos momentos. Por eso la elección de esta imagen en particular. Llegó el año de 1492, como antes he mencionado. No solo Juan de la Sierra se ve afectado a nivel personal por la pérdida de su madre, sino que tanto en Castilla inicialmente como en Aragón se firmarán dos decretos por parte de los reyes católicos, y casualmente, ¿quién podría estar mejor para pergeñar este tipo de documentos? Un señor que tenía orígenes judíos, que se llamaba Tomás de Torquemada, irónicamente. Y ese es un poco el esquema general. Lo que viene a indicar es que trataban de extirpar un poco lo que suponía el judaísmo aquí en Castilla, y de ahí el motivo del edicto. Y el otro ámbito que trato un poco a nivel general dentro de la novela, no me voy a extender a nivel argumental en otros detalles, porque quiero que incidan más ustedes a lo largo de la lectura, es el mundo de la pañería. El mundo de la pañería es a la que pertenecía Juan de la Sierra, su familia, sus hermanos, también porque participaban varios hermanos, y varios conceptos que vienen indicados en la novela y en el glosario posterior también, los vengo a indicar aquí. Para hacer alusión al mundo de la pañería, habría que hablar de los diferentes oficios del personal que estaba implicado, de arcadores, apuntadores, bataneros, carducidores, hasta llegar hasta los zurradores, como viene en último término. Eso por un lado. En el caso de Juan, a nivel personal, él fue tejedor y mercader, ambas cosas, a lo largo de su vida. Por eso controlaba todo el proceso, y con la ayuda de sus hermanas tenía mucha colaboración al respecto. En otro lado, en otro caso, como antes he mencionado, Juan de la Sierra había participado en la elaboración de las normas de obraje de paños
incluso llegó a sugerir a la propia reina Isabel la Católica la posibilidad de que se crease el tema de las vedurías para controlar mejor el tema de las muestras que se entregaban en cada uno de los lugares de destino, porque así se podría saber si había algún tipo de falsificación. Lo que ahora hablamos de los chinos o de comprar en una tienda que es más cara, pues en ese momento había también de chinos, pero no era chino, a lo mejor era material de peor calidad. Pues en este tipo de cuestiones las ordenanzas tratarán de regular ese tipo de cuestiones, dada la variedad y abanico de posibilidades que hubo en aquella época y de la relevancia que tuvo el comercio de la lana en Castilla a mediados del siglo XV, dada un poco los conflictos que había en Flandes, en Inglaterra en aquella época, que aprovechó en Castilla para surgir de forma espléndida en ese momento. Y en tercer lugar, mencionar a título genérico un poco algunos conceptos que surgen a nivel tipológico del mundo de la pañería, como son algunos materiales, algunos tipos de paños, como son los 18enos, 28enos y 24enos, algunos paños en función de su origen. En Ciudad Real era muy típico el paño 18eno de negro, de una calidad que en su momento dejaba un poco en ridículo a los paños de Londres. Por eso Juan de la Serra se aprovechó muy bien de aquella repercusión y llegó a tener un contrato de 5 años con el rey de Portugal en la década de los 90 del siglo XV. Y bueno, luego ya hablar de pañería mayor, pañería menor, que es por añadir un poco en términos generales. Con esto lo que he tratado de esbozar un poco es a nivel genérico, no ya a nivel argumental, lo que viene a indicar la novela en rasgos generales. Y sencillamente, como dirían los jóvenes o los no tan jóvenes que habrían tenido la posibilidad de acceder aquí, pero que a lo mejor no me entenderían. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Manolo que nos ha hecho además una muy buena descripción de los principales soportes de la novela. Creo que ha estado muy bien porque nos deja que nosotros, como él ha dicho, veamos el argumento y veamos la trama, que es muy, de verdad que a mí me ha ido ganando, lo he dicho antes, pero ya que lo ha hecho con brevedad y creo que bastante claro, yo creo que hay un ratito por si alguien quiere que hagamos algún tipo de pregunta o alguna duda o algún tipo de reflexión sobre la novela o sobre el argumento, pues es el momento, ¿verdad? Sí. Así que, si alguien quiere hablar, ahora le pasa el micrófono a mi compañero o simple. Venga, alguna cosa tenéis que preguntar, ¿no? Aunque, a ver. Sí. Yo quería principalmente agradecer este tipo de novelas, porque sinceramente yo, por ejemplo, la historia siempre me ha resultado un poco aburrida de estudiarla, pero yo siempre leía los libros de historia cuando me tocaba estudiar y me lo leía rápidamente, porque yo decía, quiero leer todos las distintas partes de la historia, de tal, pues como si fuera un cuento, porque yo creo que si intentaba memorizar algo, no me entraba, sinceramente. Y sin embargo, si yo leía todas las distintas etapas, como que a veces pues se lo contaban, los distintos hechos, como si fuera una novela, a mí me entraba. Y de hecho,
me he ido aficionando a la lectura de la historia cuando te la presentan como novelas, porque ahí te engancha y además te va entrando los datos de una manera pues sin tener que obligarte. Entonces, la verdad es que yo sinceramente pues me encanta este tipo de novelas históricas que nos ayudan a entender. Así que muchas gracias. Me parece que esto que estás diciendo llevas toda la razón, pero tienes que tener autores como él que se documentan Pues por eso. tantísimo, que dedican no sé cuántos años de investigación para luego poder novelar esos hechos, sabiendo que podían haber sido de esa forma o no, pero bueno, que nos ayudan a acercarnos a ese periodo histórico pues de una forma más agradable, como bien dices, ¿no? Claro, porque... Pero ya te digo, nos hacen falta autores como Manuel que se lo trabajen previamente y que lo escriban de forma más divulgativa. Sí, pero nos van metiendo los datos y no nos vamos dando cuenta. Sí. Y cómo era en la época. Precisamente yo iba a decir eso, que aquí veo algunos profesores que son, por supuesto, y algún autor de novela histórica, que desde luego hace mucho cómo te enseña la historia, y ellos son los más adecuados para decirlo. Yo también he dado algún tiempo clases de historia y desde luego lo memorístico, como ha dicho usted, no es el sistema. No. Tiene que ser la motivación que te venga a través de personas como Manolo, o de hecho como la lectura que sea de tipo más de ocio, como la novela, etc. Eso ellos lo pueden decir mejor que yo, pero estoy de acuerdo. Porque si no la odian la historia algunas veces para toda la vida. Exacto. No sé si quieres tú añadir Sí, algo. no, esa es la idea precisamente de hacer menos fárragos a través de la novela, de la literatura, que suele enganchar más este tipo de cuestiones, porque un ensayo histórico o un libro sesudo de historia pura y dura, con datos y más datos, yo mismo sé que es bastante pesado. Muy bien. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle al autor ¿qué nos puedes contar desde ti mismo? ¿Qué te llevó a escribir este tipo de historia, que es la propia historia de Ciudad Real de hace, bueno, pues hemos hablado muchísimos años atrás? ¿Qué es lo que te lleva, qué es lo que te motiva a poderlo plasmar en el libro para que luego lo podamos disfrutar en novela? Que es lo que decía esta señora, donde ahí estamos sacándole ese gustillo de poder entender todo lo que ha sido la historia, pero de una forma diferente. ¿Qué te lleva a ello? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que a ti te lleva pues, a crear este Pues libro? precisamente en el caso de Ciudad Real, desgraciadamente es la ausencia de este tipo de cuestiones. Es decir, Ciudad Real, si vemos por el ancho, por el largo, por arriba y por abajo, por todo el callejero y por todo el edificio, ¿alguien me puede decir un solo nombre alusivo a un judío? No existe. ¿Por qué? Esa es la cuestión principal que trato de reivindicar, de que la historia de esta ciudad a lo largo de los siglos ha ido perdiéndose por el camino, y uno de los hechos fundamentales, cuando precisamente la etapa de esplendor que antes se mencionaba, a finales del siglo XV, principios del XVI, que apareciese aquí el Tribunal de la Inquisición, que apareciese aquí en la Chancillería, sobre todo el primero de ellos, era porque había una importante comunidad judía. En ese momento ya era conversa, pero había habido un pasado judío detrás, había habido un entramado de calles, unas gentes que entraban por la calle Conde de la Cañada, que era donde estaba la antigua puerta de la judería, que podían llegar incluso más allá de la calle Calatrava. Incluso había unos baños cerca del actual rectorado, que incluso se podría utilizar de mikvé. Había unas sinagogas en plural, una mayor o una menor. Había fonsarios, uno dentro de Rondas, que sería en torno al Parque Vicente Galiana, pues al barrio la barriada de Vicente Galiana, y el otro en la zona de la antigua cárcel,
que era un poco la gente de los trabajos manuales y demás. El interior era más de gente que leía la Torá y ese tipo de cuestiones. Pues todo eso es lo que trato de rescatar, tanto con la huida del Ereserca, Jutín, que bien conoces, como con las pesquisas. ¿Por qué? Porque con la huida traté de dibujar lo que se había perdido y utilizaron personajes como Sancho de Ciudad para rescatar ese pasado. La puesta en valor de Juan de la Sierra como trapero en la segunda es para mostrar un poco cómo esos personajes convivían con el miedo, con el acoso, con la difamación, con la delación. Todos esos elementos los sabía utilizar muy bien el Tribunal de la Santa Inquisición, bien a través de cristianos o incluso de personajes o personas conversas que eran un poco los que se querían cubrir las espaldas para no ser castigados o ir directos a la hoguera. Ese tipo de cuestiones me llevó precisamente a rescatar estos personajes y el pasado judío que tuvo Ciudad Real como parte integrante de las tres comunidades en las que estuvo estructurada en la Edad Media esta ciudad, la entonces Villarreal. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, yo solamente, no sé, para terminar, ¿dónde estaban situadas las sinagogas? Aunque una la tienes, ¿no? He leído algo. Una es segura que es en torno a lo que es el cruce entre las calles Lirio, lo que es Compán de Santo Domingo y la calle Libertad. Recordemos que la calle Libertad era la antigua calle de la Judería, que pasó a ser luego posteriormente la calle Real de Barrio Nuevo, cuando la época de los conversos, y se acabó convirtiendo en la calle de la Inquisición, la del comandante Guerrero y la actual Libertad. Entonces, por eso ese es sobre todo el eje central era la calle Libertad, y ese núcleo principal era donde estaba la sinagoga. Luego ha habido elementos rescatables y algunos que merecería la pena tener algún tipo de cartel y demás, como la casa de Álvar Díaz, la casa tienda, que es la actual Casa del Arco, la del reloj Carillón, o el arco mudéjar que hay, el arco mudéjar que está en el patio del Rectorado, que se rescató de las obras entre la calle San Antonio y la calle de la Estrella en los años 90, y ese tipo de cuestiones. Ya hay algún elemento en el Museo de Ciudad Real, como en la propia puerta de la sinagoga, que se rescató curiosamente en 1915, el mismo año que se rescata casi de la piqueta al ser nombrada monumento histórico la Puerta de Toledo. Entonces, desgraciadamente Ciudad Real vive de un pasado que no tiene. No, es verdad. ¿Por qué? Porque no ha habido una conciencia patrimonial en los últimos siglos. Solo un dato. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no se hacen de nuevo las murallas? Las murallas, cuando habían transcurrido apenas un siglo de su construcción, ya estaban pidiéndose sisas para ir a por maderas para realizar obras. Se las tenían que pedir, pedir más bien, comprar a la Orden de Calatrava. Pues recordemos que esto era una villa de realengo y el contorno estaba dominado por la Orden. Entonces, ese tipo de cuestiones siempre ha sido una rémora para la historia de esta ciudad, y que desgraciadamente en la actualidad solo un 1% del total del patrimonio anterior al siglo XX es parte, es lo que... Solamente tiene más de 100 años, ¿no? El 1%. Solo el 1% es anterior al siglo XX. Sí, eso es un me dato llamó que mucho fue la constatado, atención. por ejemplo, Sí, en la conferencia de Diego Pérez. Eso me llamó mucho la atención, y tú que has una escrito triste sobre realidad. urbanismo, es cierto, porque yo vengo de una localidad que tiene como el 30%. Sí. Aquí no hemos tenido Das mucha envidia. No, es verdad, porque yo cuando llegué aquí, bueno, pues sí, por desgracia, ¿no? Porque ahora estoy conociendo más la historia de Ciudad Real gracias a ti y a todo el tiempo que llevo aquí. Pero es verdad que me llamó la atención porque
directora de una biblioteca de Cataluña, dando un curso un día, me dijo que la acompañara al casco histórico y no sabía cómo explicárselo, porque la llevé a la mayor y a la sí, pero el centro histórico, digo, es este. Yo le tenía que decir las iglesias, que era lo único que podía decirle que tenía. Y es cierto por eso que tú has dicho del patrimonio, eso es. Pero bueno, el pasado histórico es recuperable gracias a ti y a mucha gente. Exacto. Sí. Pues nada, si hay un comentario más, o termino. Una pregunta que al hilo de lo que has estado hablando ahora a mí. ¿En tus investigaciones hay alguna relación que te haya salido investigando sobre Miguel Turra, como estuvo tan ligado por cercanía? No, Miguel Turra era parte de la Orden de Calatrava. Entonces, recordemos la batalla de Malas Tardes, se instalaron a matar entre los de Villarreal y los de... Bueno, o sea, Villarreal. que aquí No había feeling, por decirlo del caso. Lo único que pues, a lo mejor pues, se había visto que se hubiera instaurado allí un pequeño grupo judeo. No, los judíos de aquí de Ciudad Real cuando huyen tienen varias zonas. Como ocurre aquí en la zona de Portugal, dado el retraso a nivel cronológico de la instauración de la Inquisición allí, es uno de los lugares de destino habitual. El irse por las aguas del Mediterráneo también, y también otro tipo de lugares como la vecina Almagro. En la vecina Almagro hay una comunidad muy importante que a través del tiempo se irán solapando y se irán ennobleciendo. De hecho, solo hay un dato que mostrar. Hay un personaje que se llama Leonardo de Oviedo, que financió las obras del Corral de Comedias, y casualmente Leonardo de Oviedo es descendiente de un tal Rodrigo de Oviedo, que era socio del heresiarca en los arrendamientos de alcabalas y tercias. Con eso se dice todo, un poco trataron de camuflarse los que se convirtieron, los que no se tuvieron que huir porque ya sabían cuál era su destino, directamente la hoguera, la horca o ese tipo de cuestiones. Gracias. No, que digo que nos estaba adelantando la tercera novela. Os voy a sorprender. Sí, pero con eso no sé si terminamos, y quería yo preguntarle precisamente eso, se me ha quedado antes en el tintero, porque lo has dejado para continuar, ¿eh? Sí, hay tercera, como se suele decir, no hay dos sin tres. En este caso ya lo anuncié cuando presenté La huida, esto era parte de una trilogía, y claro, después de dos personajes, que uno puede ser el personaje protagonista por excelencia, que es Sancho de Ciudad. Juan de la Sierra tiene claros y oscuros, como pueden ver en la novela, porque tiene su contraparte en sus propios familiares, que son los que realmente asumen el mantener su judaísmo huyendo de la Inquisición cuando él se queda. Pero luego el hecho de la muerte de su madre le hace tener una crisis de identidad que le hace retornar a su judaísmo. Y por eso tiene varias etapas a lo largo de su vida Juan de la Sierra. Y queda la tercera, que algunos personajes están esbozados, pero otros imagínanse cuáles pueden ser. Si estos son los votos buenos, ¿quiénes podrán quedar? Muy bien. Pues si no hay nada más, pues le damos un aplauso a Manolo y le damos las gracias a él y a ustedes. Muchas gracias.